Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches a cada ciudad, a cada rincón de la provincia de Río Negro. Estamos en Tenemos Todo, estamos en la oportunidad de poder charlar, debatir, hablar de política en este espacio, en el canal de todos, en el canal público, para cualquier lugar del mundo, también a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar, claro que sí, de economía y de política, porque la economía es política, está totalmente relacionado y complementario. Y eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy con invitados muy pero muy especiales. Pero antes de presentarlos a ellos, primero le voy a dar la bienvenida a mis compañeros, a los panelistas que como todas las noches nos acompañan, a Marito y a Grau. Buenas noches, saludos chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Pablo, ¿cómo estás? Mario. Muy bien, ¿cómo andan? El 5 de septiembre de 1993, Argentina perdió 5-0 con Colombia, ¿se acuerdan en el Monumental, día fatídico? Sí, claro que sí. 5-0. Se comió todos los amagues de Goicoechea. Bueno, el jueves pasado se comieron algunos amagues también y perdió 5-0 el presidente Milei, pero en el Congreso. En el Congreso, bien. Sí. Es una buena introducción. Hay que ver, después hay que ver la revancha, ¿no? Hay que ver la revancha. ¿Hubo revancha? ¿Qué puede haber con los vetos? Bueno, vamos ¿no? a ver. Por lo menos. ¿Otro vetazo más? Podría ser, no sé, Sturzenegger dijo que no, Tiene Franco un par de dijo días. que sí. Tiene un par de días, ¿no? 10 días tiene todavía. Bueno. Los que están del otro lado dicen, ¿de qué están hablando? Claro. ¿De qué están hablando? Vamos a presentar a la senadora con nosotros. Buenas noches, ella ya estuvo con nosotros hace poquito, de Valle Medio, pero obviamente está acá en Canal 10 y obviamente nos pone muy contentos poder charlar y hacerle todas las preguntas que le vamos a hacer. Sí. Bienvenida, senadora, ¿cómo le va? Para mí un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, que sea una linda charla. Bueno, y vamos a presentar a alguien que estelar, que nos va a ayudar a tratar de entender un poquitito de qué se trata el equilibrio fiscal, si corre riesgo el equilibrio fiscal, todo lo que se dice en estos días. El señor Fernando Spoliansky, economista, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Tenemos Todo. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el tema ya está lanzado, ¿es un 5-0? ¿Un 5-0? Qué sesión, ¿no? La última. Porque encima Milei es arquero, ¿no? ¿O fue arquero? Dicen en Milei era arquero. Sí, ¿Se comió 5 el presidente? A mí lo que me cuesta es hablar en términos futbolísticos porque no soy digamos, una fanática total del fútbol. Pero sí lo que ocurrió en el Senado es que varios de los proyectos que estaban intentando protagonizar las sesiones finalmente pudieron entrar, después de un periodo en que el oficialismo de La Libertad Avanza había obturado que estos temas se trataran en el recinto y también había obturado que se trataran en las comisiones. Entonces, con un poco de insistencia y presión de los senadores y senadoras, los temas llegaron al recinto y fueron debatidos y luego aprobados por una mayoría importante. Solamente se retiraron del recinto 16 senadores y senadoras y el resto quedamos debatiendo, analizando y dando nuestro parecer y nuestro voto respecto de cada uno de los temas. ¿Cuáles son esos temas, si lo podemos repasar rápidamente, sí, cómo y por qué no. son tan importantes? Son muy importantes porque uno de ellos es la movilidad jubilatoria, que viene insistiéndose desde el año pasado, donde ya el proyecto de movilidad fue ley y fue vetado. También se trató el proyecto de discapacidad, que también es una emergencia, la ley es una emergencia en el tema de discapacidad porque el gobierno nacional ha dado la espalda a las familias con personas con discapacidad. El otro tema ha sido la insistencia luego del veto del proyecto de reparación de Bahía Blanca, que ha sufrido terribles pérdidas después del temporal de marzo de 2025. Y luego dos temas muy importantes porque fueron por acuerdo de los gobernadores, que fueron dos temas relacionados con la coparticipación. Un primer proyecto relacionado con la disolución de fondos fiduciarios y la posibilidad de que esos fondos directamente se coparticipen, y luego la conversión del 1% de los fondos que van a los aportes del Tesoro Nacional en una parte de la coparticipación que ingrese de manera automática por goteo diario, como son todos los fondos coparticipables. Entonces, esos proyectos obtuvieron una mayoría absoluta mayor a los 2/3, todos los proyectos. Y a todos le cayeron mal al gobierno nacional. Yo creo que sí, aunque escuché decir al ministro Sturzenegger que los fondos de ATN no era mala idea,
finalmente coparticiparlos y que ingresen a las provincias, a las 24 jurisdicciones, en realidad incluyamos también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ingresen por goteo diario a las 24 jurisdicciones. Dijo que eso podía ser. En realidad acá hay un punto muy serio, que es la discrecionalidad con que el gobierno nacional trata estos fondos. Ese 1% que se junta, es el 1% de todos los fondos coparticipables. Ese 1% que se entrega arbitrariamente, se entrega según la voluntad del Poder Ejecutivo de turno. Ese 1% el año pasado 2024, de todo el 1% se entregó nada más que el 7%. El 7%, o sea, nada. El 90% se lo quedó el gobierno nacional. Se lo quedó, no lo distribuyó. Entonces nosotros estamos pidiendo que ese total 1%, que implica más o menos 1 billón de pesos, se reparta según el criterio coparticipable, se reparta a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Estamos pidiendo que eso ingrese. A la provincia de Río Negro eso le significaría un poco más de 6.000 millones de pesos, que hoy no tiene y que le vendrían muy bien para afrontar los compromisos diarios. Son todos los temas importantísimos, ¿no? Pero preguntarle a Fernando Spoliaski, que además es un lujo que esté acá con nosotros, porque es permanente consulta para los periodistas y para la gente por la capacidad de explicar fácil temas que son complejos, como por ejemplo ahora el tema de estos fideicomisos para financiar de la ley de combustibles. ¿Qué va a pasar con esa plata? Porque al día siguiente de la sanción de esta ley también decidieron cerrar Vialidad Nacional, que eran recursos que supuestamente Vialidad Nacional destinaba a la reparación de las rutas. Por eso es un tema revigente, ¿no? Indudablemente que sí. Los 5 temas que mencionó la senadora tienen que ver con, por un lado, la discrecionalidad que también marcó la senadora respecto de los fondos y cómo los distribuye el gobierno nacional. Fondos que en definitiva provienen de una imposición, es decir, en este caso de un impuesto a los combustibles líquidos. Cada vez que cargamos combustible en cualquier lugar del país, pero aquí vamos a referirnos a nuestra zona, a Río Negro, a Neuquén, a la Patagonia en general, dentro del precio del combustible existen 2 impuestos, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Esos 2 impuestos que lo recaudan en todo el país y son 2 impuestos de origen nacional, en realidad tienen un destino específico. Uno de esos destinos es efectivamente el mantenimiento de las rutas a través de un fideicomiso y otro es el fondo hídrico y otro es el subsidio para el transporte, compensaciones para el transporte del interior. Es decir, es un impuesto que tenía ya en su ley determinado el destino específico que tenía que tener. Eso no ocurrió a partir de la asunción del gobierno nacional actual y esos fondos que recauda el Estado Nacional a través de ARCA en los combustibles, en realidad no lo distribuye con el destino que la ley preestablecía, sino que queda dentro de rentas generales, para decirlo de alguna manera. Lo que los gobernadores reclaman, y el proyecto va en ese sentido, es que efectivamente vuelva a tener ese destino que originariamente tuvo y en este caso se eliminen esos fideicomisos, esos fondos fiduciarios que existían en la ley que en realidad no se estaban cumpliendo. Y lo que le dicen es, bueno, incorpórenlo dentro de los fondos coparticipables y distribúyanlo a través de los indicadores que cada una de las provincias en forma tienen. automática. En forma automática, de modo tal que lleguen esos fondos a las provincias y luego las provincias los distribuyen en forma secundaria a los municipios y de esa manera se pueda dar continuidad a la obra pública fundamentalmente destinada al mantenimiento de las rutas y caminos. Y esos fondos son enormes, ¿no, Mario? Claro, la otra vez hacemos el repaso, por lo menos por lo que informaba Provincia de Río Negro, de una recaudación estimada en 2 billones, que tendrían que ser 620.000 los que se reparten. Correcto. Pero por eso es interesante, porque el argumento que sostienen los gobernadores, que se reunieron en su momento para presentar esto, los ministros de Economía de cada una de las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, es que no atenta contra el superávit fiscal porque son fondos que ya tienen un destino específico, por lo tanto no habría que o pedir plata para esto, o sacar de otro sector, o darle a la maquinita como se hacía antes e imprimir billetes. Esta plata ya está.
Vos lo decías el otro día, si no, no me cobren el impuesto. No me cobres el claro, no, es que supuestamente el gobierno nacional lo dice, ¿no? El espíritu es menos impuestos, esa es la idea, supuestamente la intención, la narrativa del gobierno, bueno, no se traduce en nada, la gente sigue pagando y no vuelve nada, absolutamente nada, lo cual realmente es una contradicción en sí mismo con lo que dice esta gente. De lo que dice Mario, de esa realidad, ¿por qué el gobierno insiste en esto de que son traidores, de que buscan embarrar la cancha, romper las cuentas, romper el equilibrio fiscal con la movilidad jubilatoria, con este tipo de leyes? ¿Por qué el gobierno nacional insiste en eso? Porque es uno de los ejes centrales del modelo económico que lleva adelante el presidente Milei. Uno es efectivamente el superávit fiscal. Ahora, logró el superávit fiscal a partir de justamente retener fondos que les correspondían a las provincias o a los municipios y paralizar, entre otras cosas, la obra pública. Entonces, si vos tenés un superávit fiscal, pero eso implica la paralización de las funciones del Estado como tales, bueno, el superávit fiscal resulta ser más bien una planilla de Excel. Claro. No es legítimo, digamos, podríamos decirlo de Sí, alguna vos manera. podés lograrlo, pero tenés una contracara que implica el desfinanciamiento de las universidades nacionales, la parálisis casi absoluta del aparato científico-tecnológico del país, cerrar vialidad nacional, restringir los fondos para el INTA y el INTI, es decir, tenés un ajuste severo en funciones inherentes al propio Estado Nacional. Entonces, vos estás logrando un superávit, pero casi a la fuerza, ¿no es cierto? Paralizando la función del Estado. Ahora, haces eso, lográs el superávit y obviamente el presidente Milei dice, esta es mi nave insignia, no quiero que nada afecte el superávit fiscal, porque esto lo que me va a garantizar fundamentalmente es el repago de la deuda externa que tiene la Argentina, cumplir los compromisos internacionales de deuda y él lo que dice es que el superávit fiscal en realidad es la madre de los problemas de la Argentina, fundamentalmente la inflación y la emisión monetaria. Entonces, él dice, no vengan con ninguna medida de diputados y senadores que pueda afectar esta nave insignia que yo tengo, que es el superávit fiscal. ¿Y afecta tanto? ¿Se traduce en tanto? Claro, ¿Viste que se habla es ese tan porcentaje frágil que de...? con 60.000 pesos que puedan darle a los jubilados por el 7,2% No, aumento. ¿Mueve pueda- la aguja El tanto? digamos? superávit fiscal y financiero que hoy tiene la Argentina es del orden del 1.6% del PBI. Del PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios producidos en un año en un país. El superávit hoy es del 1.6%. Todas estas medidas que mencionó la senadora tienen un costo fiscal, los más pesimistas, los más agoreros dicen que es del 1.25 del PBI. Entonces, vos no estarías, por supuesto, afectando una pequeña parte de ese superávit, pero no es que volverías al país deficitario. Claro. Y hay otros que han hecho cálculos que dicen que en realidad no es el 1.25, es el 0.7. Por ejemplo, lo que reclaman los gobernadores es el 0.04, o sea, prácticamente nada. No mueve No para mueve nada la nada. aguja. La recomposición a jubilados entre el bono y la recomposición de movilidad jubilatoria es el 0.7. Entonces, la verdad es que cuando uno analiza, y por supuesto el impacto social que tiene, porque hablamos de jubilados, hablamos de personas con discapacidad, es decir, realmente había que votar en contra de eso, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de que no tiene un impacto definitorio en la situación fiscal que hoy tiene la Argentina. ¿Y cómo se llega a este panorama en el que el gobierno decide ser codo, ¿no? Con el presupuesto, si no, acá no repartimos, no hay nada para nadie, nadie puede tener un porcentaje de más? ¿Cómo se llega a esta situación desde la parte económica, ¿no? Porque el gobierno dice, se atribuye esto como un logro. Sí, ¿no? claro, porque como el modelo económico de Milei es un modelo que es de apertura de la economía, y vuelvo a repetir, Milei está convencido que el problema de la Argentina de las últimas décadas ha sido el déficit fiscal, la emisión monetaria y el endeudamiento. Exacto. Entonces, él dice, bueno, yo no voy a repetir esta situación porque vamos a tener otra vez un proceso inflacionario fuerte, un proceso de endeudamiento fuerte y un gasto público exorbitante. Él está convencido que manteniendo estos tres pilares del modelo económico, Argentina va a salir hacia adelante. Pero eso no es tan cierto, ¿no es cierto? Porque se ha demostrado, no es la primera experiencia de estas características en la Argentina, ya tuvimos un proceso similar de modelo económico con el golpe cívico-militar entre el 76 y el 82, salvando por supuesto las diferencias de lo que significó el terrorismo de Estado. Digo, en términos económicos es el mismo modelo.
El mismo modelo se repite en la década de los 90 con la convertibilidad cambiaria y durante los 2 primeros años de Macri con Caputo ministro. Es decir, vuelven a repetir la historia económica argentina, ninguna de las experiencias anteriores terminó bien. Ahora, Milei está convencido de esto y entonces cualquier cuestión que afecte a alguno de estos 3 pilares, él va a decir, de esto no me van a tocar absolutamente nada porque va a ser el éxito de mi gestión de gobierno. Senadora, y tiene el gobierno nacional dice, ¿qué tengo a mi favor? Que ayer, por ejemplo, se conoció por el INDEC 1,6% de inflación mensual. Eso es lo que tiene a favor el gobierno. Dice, mira, lo que yo hago funciona. Entonces ahí es donde se instala esta situación en la que uno del otro lado tiene que o informar o tratar de bajar ese número a una realidad que permita entender el debate. ¿Cuál es la situación cuando el gobierno plantea eso y dice que ustedes, los senadores, ponen en riesgo esa situación? Creo que es una parcial mirada la de solamente esa del 1,6% de inflación. Es una mirada que apenas abarca una parte de nuestra realidad, pero nosotros, por ejemplo, habitantes de esta provincia de Río Negro, hoy en día, como conversábamos antes, gente que, como nosotros, viaja permanentemente en el Alto Valle, hacia el Valle Medio, hacia el Valle Inferior, y vemos el estado de las rutas. Por ejemplo, ese es un punto a tener en cuenta. El Estado Nacional se ha retirado por completo de la obra pública y nos deja expuestos a situaciones sumamente riesgosas, a pérdidas de vida, a pérdidas de la salud, por exponernos a unas rutas que están cada vez peor. Y yo creo que es verdad que las rutas necesitaban reparaciones hace tiempo atrás, pero desde 2023 este gobierno tomó las riendas de este país y ni siquiera mira lo que pasa en todas las regiones de la Argentina con el tema rutas. O el tema transporte público de pasajeros, ¿no? Porque una parte del CIS Vial, del fideicomiso del Fondo de Combustibles Líquidos, tiene que ver también con el transporte público de pasajeros. Y el gobierno nacional decidió darle un fondo para subsidiar los pasajes únicamente al AMBA, y a ningún otro sector del país le ha entregado un fondo para subsidiar, con lo cual nuestros estudiantes, los trabajadores de nuestra provincia se tienen que desplazar en transporte público con unos costos que no subsidia el Estado Nacional porque ha decidido que no le interesa, porque no mira el interior del país y ha mirado únicamente el AMBA en este punto. ¿Es el gobierno menos federal de los últimos años? Yo creo que sí, que las conductas relacionadas con el federalismo no las tiene en cuenta, las prácticas relacionadas con el federalismo no las quiere tener en cuenta, y entonces es sumamente arbitrario en la toma de decisiones hacia las 24 jurisdicciones que constituyen de última el país. Porque el país, la carnadura del país está en las 24 jurisdicciones donde se desarrolla la vida de las personas que viajan en transporte público, que se desplazan por las rutas, que se accidentan porque las rutas están sumamente en malas condiciones, que no sabemos cuál será la previsión de estas rutas a pocos años vista, cuando la actividad petrolera todavía se incremente un poco más. Entonces, un presidente y un equipo de gobierno de la nación no puede solamente sostenerse con un solo objetivo, que sería el equilibrio fiscal, y con una sola mirada, que sería el déficit cero. No, tiene que sostenerse mirando al conjunto de las personas que habitan ese país y que constituyen la unidad de pensamiento con la que debe actuar. Es decir, se supone que deben actuar en beneficio del conjunto. Y ese conjunto les está diciendo, tengan cuidado porque los jubilados tienen una percepción que no les alcanza para la canasta básica del adulto mayor. Tengan cuidado porque las personas con discapacidad necesitan que el Estado se ocupe, porque no es una problemática únicamente del hogar que tiene una persona con discapacidad. O sea, la gente está diciendo, tengan cuidado que las universidades no están teniendo financiamiento, tengan cuidado que los organismos de la ciencia y la técnica han hecho grande a la Argentina y ahora ustedes los están desconociendo. Bueno, todo eso debe ser parte de la mirada de un gobierno nacional, y hoy en día lo que ocurre es que no miran. Parece que tuvieran nublada la visión respecto de las verdaderas personas que habitan el territorio. Tenemos que hacer la pausa, hay muchas preguntas más para hacer. Sí, lo sé, ahí se me estuvieron tocando botón los chicos avisando que hay preguntas, pero vamos a hacer la primera pausa. Dale. Nosotros acá en Tenemos Todo, como siempre lo hacemos con la pregunta que ustedes tienen que en casa adivinar quién fue la persona que dijo
la siguiente frase que vamos a tener en pantalla ahora. A ver, ¿quién dijo que ahorre en viajes y en la CIDE y listo? A ver, un comentario así, hecho al presidente de la nación, tiene que ser de la oposición. No sé, digo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue? ¿Fue Rodolfo Ayar? ¿Fue José Mayans? ¿Fue Victoria Villarroel, la actual vicepresidenta? ¿O fue Juan Grabois? ¿Quién fue? Bueno, vamos a ver quién fue. Ustedes en casa tienen que adivinar a la vuelta de la pausa. Se lo contamos. Seguimos en Tenemos Todo, continuamos ahora nosotros respondiendo la pregunta que hicimos antes de irnos a la pausa. Ustedes en casa tenían que contestar quién fue la persona que dijo esta frase que vemos en imágenes. ¿Quién dijo que ahorre en viajes y en la CIDE y listo? Como respuesta a qué? A este tema, ¿no? ¿De dónde iba a sacar el dinero para la movilidad jubilatoria, etcétera, etcétera? ¿Quién fue? ¿Fue Rodolfo Ayar? ¿Fue José Mayans? ¿Fue Victoria Villarroel? ¿O fue Juan Grabois? ¿Quién fue? Ustedes pueden del otro lado responder. Tiene que ser de la oposición. ¿O no, Podría Mario? haber sido. Sí. Tendría que ser de la oposición. A tendría ver que quién ser. fue. A ver. Victoria Villarroel. Fue la vice. Fue la vice. Sí. Fue la vice. Y Bueno, la eso- vice de algún modo se defendió también de todos los ataques que recibió en los últimos días, donde no fue directamente, en principio el presidente, primero fue el entorno, él le metió retweet a toda todo. y cuanta publicación hubo Contra ella. en X contra Victoria Villarroel, ¿no? Ujú. Y ella se defendió, fue contestando uno por uno. Sí, ¿Está y- más cerca de Guillermo Moreno que de Javier Milei? o sea, no sé, Guillermo Moreno es un barrio- Guillermo Moreno de Guillermo- cerca de quién está. Santi, después de la condena a Cristina Fernández, me parece que se acercó a ese espacio con el que había marcado diferencias. Tema CIDE. En mayo hubo una asignación de partidas por decreto de 25.000 millones de pesos para la CIDE. Digo, hablando de fondos, de esos 25.000 millones, un tercio, 8.000 millones son gastos reservados, de los cuales el amigo de Caputo que conduce la CIDE no tiene por qué justificar en qué los gasta. Bien, hermoso. ¿A quién no le gustaría Algo hay tener de plata reservada? Bien, seguimos nosotros en esta charla que está relacionada con la economía. Claro, Tenemos con y nosotros a se Mónica puede Silva, manejar un país como senadora. una empresa, ¿no? Y- Pensando en el equilibrio, ¿cómo es el tema? Qué ¿Cómo buena hacen pregunta. ustedes desde la municipalidad, que sabemos que tiene superávit, Sí. que siempre lo dicen, pero cómo hacen a la hora de asistir a la gente, ¿no? A mí me da la impresión que hay cuestiones en la Argentina que empiezan a debatirse, a discutirse en otro sentido. Por ejemplo, ya nadie discute o debate que el déficit fiscal crónico es una buena política económica, digamos, ¿no? O el endeudamiento recurrente que tiene la Argentina. Esto de haber vuelto al Fondo Monetario o emitir títulos, letras, bonos y demás, ¿no? O la emisión monetaria descontrolada. Me parece que son cuestiones que a través de los años también han demostrado empíricamente que no ese es el camino tampoco. Ahora, hay que ser moderado en el manejo de un Estado, digamos, porque el Estado tiene un montón de obligaciones inherentes a la propia función del Estado. Y si uno es eficiente en el Estado o creamos una nueva estatalidad, bueno, que tengamos un Estado eficiente pero presente. Digo, no es una empresa, contestando Graciela a tu pregunta, no es una empresa, no es vuelvo a decir, no es un Excel, no es un gráfico que nos marca una flecha para arriba, no buscamos el superávit por lograr el superávit mismo para distribuirlo entre accionistas que seríamos cada uno de Argentina y argentinos. No se trata de eso. El Estado tiene que ser eficiente porque tiene que hacer lo que le corresponde al Estado que haga y tiene que ser eficaz porque lo tiene que hacer al menor costo posible. Claro. Y si obtiene, y si tiene una administración ordenada, como la tienen muchas provincias y muchos municipios, bueno, ese superávit corriente se tiene que volcar a obra pública de infraestructura. La cuenta final de un Estado tiene que ser 0. No puede ser más 10, más 20, más 30. Tiene que dar 0. Un presupuesto cuando se presenta es 0 abajo. Vos decís, voy a tener esto de ingresos y esto de egresos. Abajo, el final, es 0. Porque vos distribuís todo el gasto público, la inversión Claro, pública. a diferencia de una empresa que no tiene que ser A diferencia cero, de una claro. empresa que lo que busca es maximizar su utilidad, su ganancia para
generarle un retorno a sus accionistas, a sus dueños. No es así. Entonces, si el Estado es eficiente, bárbaro, buenísimo, bienvenido sea. Ahora, ese superávit que vos lográs tiene que estar destinado a obra pública e infraestructura, a inversiones, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y al final del año, cuando haces el balance, que no es un balance, es una cuenta de inversión, tiene que dar 0. No Bien. puede haber un número enorme allí que diga, ah, mirá, este es el superávit y mirá lo bien que me fue y aplaudime. No, Claro. el superávit en el Estado es un Estado ineficiente. Estamos con Fernando Spoliansky, economista, estamos con la senadora que, como siempre, nos acompaña, Mónica Silva, ha decidido gentilmente aceptar la invitación, y nosotros de a poquitito vamos tratando de entender un poquitito de qué va esta situación que ha sucedido en los últimos días. Esto lo repasamos por si alguno recién se engancha, y no sabemos de qué se está tratando este programa de hoy. Mario. Permíteme darles un dato de tema de inflación vinculado con jubilaciones. Esto lo puede hacer cualquiera en la casa, tranquilamente. Busca en Google y pone calculadora de inflación. Hay varios sitios que lo tienen. Buscás la calculadora de inflación y vos calculás, por ejemplo, diciembre del 2023 y ponés 70.000. ¿Por qué 70.000? Porque era el bono en diciembre del 2023 para jubilados fue de 70.000 pesos. No para todos, por cierto, pero para un gran porcentaje. Y vos le ponés entonces ahora junio del 2025, que es la última inflación que tenemos. Si se hubiera ajustado acorde a inflación ese bono de 70.000, hoy tendría que ser de 220.082 pesos con 5 centavos. Lo que se aprobó en el Congreso es de 110.000. Imagínate, es la mitad de lo que tendría que ser. Claro. Y pensemos que esto ya generó el revuelo que generó para los degenerados fiscales, que es como los suele caracterizar el presidente. Claro, eso Senadora, marca la pérdida del poder adquisitivo, claro. ¿no? La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Senadora, ¿por qué está esta situación? Se lo voy a preguntar a los dos. Primero se lo pregunto a la senadora. ¿Por qué está esta situación de generar una confrontación, esto de bipolarizar la discusión y llevarla a el Estado o el privado, ¿no? Es como que el Estado es ineficiente, el Estado en forma peyorativa, el Estado como un bandido, como una persona que roba, ¿no? Se lo dibuja de esa manera el Estado últimamente. ¿Cómo se puede salir de esa dualidad? Creo que sería muy sano salir de ahí porque realmente no nos conduce a nada. Sobre todo la población en general requiere de unas organizaciones y unas instituciones fuertes que son las que la Argentina ha ido creando a lo largo de su historia. Desde el siglo XIX hasta acá, la Argentina fue creando unas instituciones en las que se apoya la existencia de la posibilidad de vivir juntos. Si no hubiera instituciones de la República, no podríamos vivir juntos, no podríamos repartir justamente lo que el Estado obtiene, no podríamos ayudar a los que menos tienen, no podríamos tener educación pública, salud pública, rutas nacionales, transporte público de pasajeros. Es decir, las instituciones son necesarias para vivir juntos. Y una personalidad y un equipo de trabajo que conspiren contra esta creación, yo creo que tiene que reconsiderar. A 19 meses que hace que el gobierno está trabajando en esto de ser un topo que desde adentro destruye, debería reconsiderar su mirada porque la destrucción nos va a afectar a todos. Probablemente la propia gente que está conduciendo el Estado se va a ver afectada, pero bueno, por decisión propia. En cambio, quienes estamos preocupados por esta situación, no quisiéramos que el conjunto de los argentinos y argentinas se vean afectados. Claro. Entonces, a mí me parece que esa dualidad no es conducente y no corresponde a quien está conduciendo un Estado plantearlo de ese modo. Creo que también es muy importante que las personas, la ciudadanía, aquellas personas que han votado una opción de esta naturaleza, vuelvan a pensar en qué están pensando, porque si bien es cierto que uno puede votar porque está en contra de cosas que se hicieron mal en el pasado, tiene que tener mucho cuidado de no hacer con su voto un tiro en los propios pies, claro. Porque está pensando que tal vez
esta opción que apareció imaginada con una motosierra en la mano puede ser la opción que le traiga soluciones, pero en 19 meses lo que estamos viendo es que está trayendo perjuicio, sobre todo perjuicio a los más necesitados, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista simbólico y discursivo, un perjuicio y un modo de llevar por delante la dignidad de otras personas que es inédito en gente que conduce un Estado nacional. Entonces, Fernando, lo mismo que le preguntábamos a la senadora, esta discusión, ¿no? ¿Te salva el privado, te salva el Estado? Sí. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Por qué el Estado visto de forma peyorativa? Bueno, en principio coincido plenamente con lo que dijo la senadora, ¿no es cierto? La defensa irrestricta de las instituciones, de la República. Me parece que en estos momentos hay como una revisión en ese sentido, o requiere que haya una revisión en ese sentido, digo, ¿no? Me parece que se está avanzando efectivamente con la institucionalidad, con la forma de república, el federalismo que hablábamos antes. Me parece que debemos retomar ese debate, esas ideas para volver a discutir sobre el tema, a debatir sobre el tema, a pensar sobre eso. Esta falsa dicotomía entre lo público y lo privado, me parece que el modelo del presidente Milei responde a demonizar todo lo que es del Estado. Claro. A decir, bueno, la obra pública no la hago, ¿por qué no la hago? Porque es corrupción. O decir, bueno, el déficit fiscal, otra vez volvemos, es el problema de la Argentina y entonces vamos a eliminar el déficit fiscal con todo la eliminación de gasto público que implica o la inversión o no mantener más rutas, no mantener más caminos, echando gente, cerrando organismos como Vialidad, como tantos otros, bueno, desfinanciando a las universidades, al aparato científico-tecnológico. Digo, me parece que ese es un modelo económico y uno puede, en todo caso, debatirlo, discutirlo y ponerlo no digo en evidencia, pero digo... Pero digo, para los que están escuchando, existe otra forma, no tiene que ser una o la otra. Por supuesto que no, por eso digo, ni uno ni lo otro. Lo dijo la senadora recién, digo, hay mucha gente que eligió este modelo, este camino, porque dice, no, lo anterior fue todo malo. Bueno, ni lo anterior fue todo malo, ni esto es todo bueno. Me parece que hay que elegir un Estado que sea eficiente, pero que esté presente. Y que las funciones inherentes al Estado, bueno, las haga efectivamente el Estado. ¿Cómo? Bien, eficientemente. Y que lo que se recauda de impuestos de toda la Argentina tenga la distribución justa y equitativa que tiene que tener. Y federal fundamentalmente. Ahora, Sí. dale. Fernando, uno escucha, bueno, estos índices que dio a conocer el INDEC en el día de ayer del 1,6%, que para otros países son cifras anuales, para nosotros es como un logro. Pero ¿por qué uno tiene la sensación de que va al mercado y que te están robando, que todo es caro y que todo sube, que la plata no te alcanza? Porque por un lado festejan como un mundial que sea de 1 y pico la inflación, pero vamos al supermercado y no nos alcanza para nada. No sé si es una sensación o es la realidad. No, es la realidad porque el índice de precio consumidor es un indicador, que es un promedio de una canasta de bienes y servicios. Entonces, ese promedio de esa canasta de bienes y servicios, que depende de lo que pongas adentro de esa canasta, es lo que medís. Por eso la diferencia entre el INDEC a nivel nacional, Río Negro con sus mediciones, Neuquén con sus mediciones, Cava con sus mediciones. Depende de lo que pongas adentro de esa canasta, lo que te va a dar el resultado. El 1.6 surge a partir de una medición de un promedio de bienes y servicios, que es la canasta que mide el INDEC. Esa canasta tiene una determinada cantidad de bienes y una determinada cantidad de servicios, que es distinta, depende de la jurisdicción donde vos miras. Ahora, eso es el poder adquisitivo que decía Mario, no es el poder adquisitivo. ¿Es la pérdida del poder adquisitivo? No, para nada. ¿Es lo que te cuesta ir al supermercado o a una farmacia cuando tenés que ir a comprar algo? Tampoco. Si vos medís la canasta de un jubilado, va a tener mucho mayor incidencia los medicamentos que de una persona joven que está en actividad. Entonces, cuando vos le decís al jubilado, mirá, el 1.6 aumentó la inflación, te va a contestar, pero pará, fui a la farmacia y los medicamentos aumentaron el 10, el 11, el 12%. Entonces, depende qué es lo que estamos midiendo, el impacto que tiene. Por eso la sensación, que no es una sensación, es una cuestión real, depende de cada familia y cada individuo cuál sea su propia canasta.
No, si no va a quedar, como dijo Alberto, que la inflación era una sensación. No, por eso, es una realidad, pero Es una depende, realidad. es una realidad que depende de cada familia y de cada persona. Si, vuelvo a decir, si un jubilado, la incidencia en la canasta de los medicamentos es sustancial, bueno, si los medicamentos aumentan por encima de ese 1.6%, va a haber perdido poder adquisitivo. Vamos a hacer la pregunta, Sí. Mario, vamos a la pausa. Que Una no la pregunta contesten enseguida. para Mónica, si está más preocupada por la situación económica con el gobierno nacional o por lo que podría entender, digo, a partir de lo que escucho que dice, por el retroceso cultural que hay en torno a los debates que se han dado en este último tiempo. ¿Lo contesta después de la pausa? ¿Cómo no? Hacemos nosotros entonces la pausa, acá en Tenemos Todo, la última, y ya volvemos con la parte final. Continuamos en Tenemos Todo, recta final, últimos minutos de este programa apasionante, en el que hablamos de economía, hablamos de política con dos personalidades muy fuertes, con una senadora, con un economista muy reconocido de nuestra región, que lo tenemos acá en vivo en nuestros estudios a los dos, y Mario, que había hecho una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, asociado a qué le preocupa más a la senadora respecto al gobierno nacional, si el aspecto económico, el rumbo económico o el debate que se da desde el plano cultural, es la batalla cultural básicamente como la define el mismo gobierno, en torno a la discusión de, ya fuera de verdades construidas hace mucho tiempo o derechos incluso adquiridos y aprobados en el Congreso. ¿Por dónde va más la preocupación? ¿Por la economía o por la batalla cultural? Las dos cuestiones son sumamente importantes y tienen que mantenernos alerta a la ciudadanía en su conjunto, porque ahí está el punto de qué elige uno cuando elige representantes en el Congreso o cuando elige representantes en el Poder Ejecutivo. El rumbo de la economía me preocupa y la verdad que no me atrevo a expresarme con mucho detalle por tener un especialista aquí al lado mío, pero el rumbo de la economía en nuestro país es muy importante. Si este país llega a sostener un rumbo firme, fijo, con baja inflación, con bajo déficit y lograra superar estas ideas de no invertir en nuestro país y de traer productos importados simplemente y destruir las pymes, si lográramos superar eso, tal vez estaríamos camino a la mejora continua en un sector que siempre ha sido nuestro punto flaco, que es el de la economía. Con respecto al rumbo cultural, la preocupación más grande es pensar en si nos ha ganado a los argentinos y argentinas o a los sectores más jóvenes, a los jóvenes de 30 años o un poquito más, si nos ha ganado la indiferencia, el desprecio, no me importa nada del prójimo, que eso sería realmente preocupante, porque nosotros somos un país con unas características de solidaridad a lo largo de nuestra historia que hoy parecen estar en crisis y unas características también de considerarnos como un país que puede y tiene elementos para desarrollarse en la ciencia, en la técnica, en la cultura, y parece que hoy estamos en comparación con países del mundo y queremos vernos como que no somos capaces de nada de eso. Entonces, a mí eso sí me preocupa mucho y realmente me encantaría que la juventud estuviera atenta a que sí somos un país muy capaz y que nuestra salida nunca va a ser un aeropuerto, sino pelearla acá adentro. Acá es donde tenemos que pelearla. Y para eso tenemos muchísimos elementos, pero tenemos que valorarlos, ¿no? Esa es la preocupación. Preguntarle a Fernando, en este país siempre estuvimos todos expectantes de lo que pasa con el dólar. Prometieron que iban a dolarizar la economía, no se ha hecho, que eliminar el Banco Central. Le iban a poner una bomba. Sí, claro. ¿Qué pasa con el dólar en estos días que vemos que hay, bueno, más que fluctuaciones, ¿no? Hay aumento del dólar oficial, del blue, que ya está más de 1.300, bueno, no sé cuánto habrá cerrado en el día de hoy. Pero, ¿qué le preocupa a Fernando de todo esto? Bueno, Argentina cambió su régimen cambiario a partir del acuerdo con el Fondo Monetario en el mes de abril, es decir, pocos días atrás. Pasamos a un régimen de flotación de bandas. Es decir, tenemos una banda que hoy está un poquito arriba de 1.000 pesos porque la banda es divergente, entonces va corrigiendo el piso y el techo, pero 1.000 pesos y un techo de 1.400. En el medio puede fluctuar libremente, es decir, sin intervención supuestamente del Banco Central. Es decir, no puede ni comprar ni vender mientras se mantenga dentro de la banda. Milei, apenas firmado el
convenio con el Fondo Monetario, el acuerdo con el fondo, dijo yo no voy a comprar dólares hasta que no se sitúe en la parte inferior de la banda, es decir, perfore los 1.000 pesos, cosa que no ocurrió. El dólar estaba en 1.100, hoy está en 1.300, 1.280. No ocurrió eso. En el medio pasaron una determinada cantidad de días que Argentina no reforzó sus reservas internacionales en el Banco Central, cuestión que el acuerdo con el fondo explicitaba puntualmente. ¿Por qué? Porque hay una serie de vencimientos, uno ocurrió días atrás de 4.500 millones de dólares que Argentina tiene que cumplir. El fondo le dijo, bueno, bárbaro, fijá las bandas, pero comprá dólares, reforzar las reservas internacionales, porque se te vienen un montón de vencimientos y no quiero que lo hagas con mi dinero, con lo que yo te presto. Entonces, reforzar tus reservas. Eso no ocurrió. Con lo cual la situación cambiaria se empezó a tensar, porque el dólar en la Argentina es un bien escaso. Con lo cual, cada vez que se produce una escasez de un bien, en este caso del dólar, el precio empieza a subir. Hay más demanda de dólares, porque el sistema empieza como a crujir, a mostrar señales de alerta amarillas, diciendo, ojo, fíjate lo que te está pasando con el endeudamiento. Caputo empieza a emitir letras, títulos, bonos, el mercado lo lee y dice, uy, no vas a hacer cosa que otra vez vayamos a un camino de endeudamiento y qué va a pasar con los vencimientos en el futuro. Entonces, todo eso sumado a dos informes de dos consultoras grandes mundiales, JP Morgan y Morgan Stanley, que fueron dos informes negativos, ¿qué significaron dos informes negativos? Otra vez, ojo con Argentina porque se están endeudando mucho. Le recomiendo a mis inversores, esas dos consultoras, que se retiren de la Argentina, que desarmen posiciones de inversión en la Argentina. Inversiones que eran financieras, no eran que tenían una fábrica acá y tienen que empezar a desarmar un galpón. Claro. Lo desarman en un clic, es decir, es muy rápido. Las inversiones que tenían acá se dicen, vamos a llevarnos las inversiones que hicimos. ¿Cómo se las llevan? ¿Se llevan pesos argentinos? No, se llevan dólares porque son fondos del exterior. Lo cual hace que falten más dólares todavía. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, las inversiones que teníamos las desarmamos y nos llevamos los dólares. Cuando compran esos dólares se produce una mayor demanda, el precio aumenta. Entonces, todas esas luces de emergencia amarillas que empiezan a aparecer en un modelo que empieza a crujir, bueno, son las que tenemos como ahora, entonces, un dólar elevándose, una inflación que se mantuvo en el 1.6%, pero empieza también como a tener ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque recordemos que en Argentina cada devaluación cambiaria, cada aumento del dólar se traslada a precios. ¿Y por qué? Digo, eso claramente es una preocupación, es una parte negativa. Ahora vamos a una parte que uno podría decir que es positiva. Digo, ¿por qué, por ejemplo, no faltan productos en los supermercados, que en todos los otros gobiernos pasaba? Bueno, a ver, primero porque hay una apertura de las importaciones. Entonces, hay mucho producto importado en el supermercado. La industria nacional tiene que seguir compitiendo, es decir, porque acá corremos el riesgo que empiece otra vez la industria nacional, las pymes argentinas, a verse muy perjudicadas por el tipo de cambio, por el aumento de los costos y demás, y la apertura de la economía. Entonces, la competencia, la competitividad de las empresas argentinas empieza a hacer ruido. Eso todavía no está ocurriendo, digamos, en forma importante. Empiezan a ver, por eso aumentó el índice de desempleo. Digo, empiezan a ver como algunas señales, pero todavía no estamos en el momento en que... No explotó eso, digamos. No explotó y todavía no estamos en ese momento de, uy, mirá, hay desabastecimiento de tal o cual producto. Porque o viene de afuera o porque la industria nacional está tratando de reaccionar y de reacomodarse para no perder empleo, no perder rentabilidad y no perder posición de mercado. Claro. Bueno, pasó con los termos, ¿no? Una empresa importante de termos argentina que ahora tiene que competir con termos muy baratos que vienen de China. Pero entonces, ¿cómo se reactiva la producción? Si vamos a importar todo de afuera, si bajamos los aranceles, si permitimos todo, y es tan caro producir, porque nuestro país es caro. Claro, bueno, esos son los modelos que fracasaron anteriormente en la Argentina. En los 90. En los 90, del 76 al 82, cuando acuérdense que era la época de la plata dulce, del DM2, bueno, todo eso ya pasó en la Argentina. Entonces hay que ver cómo este modelo económico que lleva adelante el gobierno nacional, como dice la senadora, si tiene algún tipo de reacomodamiento o no. O Milei dice, no, yo sigo acá, voy con la mía y no voy a moverme un ápice de lo que he dicho.
Entonces, eso ya sabemos que no termina bien, que termina Sí, con una industria claro. nacional golpeada, con pymes cerrando, con desempleo. Eso ya lo vivimos en Argentina. Bueno, hay que buscar mejores formas de competencia. Tenemos dos provincias donde en general, digo, a partir de las conducciones que tienen, se demuestra que no siempre gana la grieta. Digo, parece ser la moderación un activo político que ha rendido tanto en Río Negro como en Neuquén a partir de la elección de los gobernadores que tienen. Pero son dos provincias donde Javier Milei igualmente ganó. Lo cual en general también entrampa un poco a los gobiernos, porque aquellos que votaron a Milei para que el Estado deje de actuar, le dicen a los gobernadores, pero la provincia es una porquería, ¿quién va a arreglar esto? Yo voy a tal lado y falta esto, yo voy a... están en un aula tráiler porque no terminaron una escuela, o faltan reactivos en los hospitales. ¿Cómo se hace para coordinar o para hacer coincidir esas visiones contrapuestas del mismo votante en Neuquén o en Río Negro que a uno le exige y al otro lo esgrime de esas responsabilidades? Buena pregunta. Ese es un punto importantísimo en el que creo que el periodismo tiene mucho que ver, porque acá la comunicación tiene mucho que ver en eso. Nuestras provincias tienen ese activo, verdaderamente dos partidos que han puesto gobernadores que realmente tienen una visión regional, no solo provincial, tienen una visión regional de lo que implica Río Negro y Neuquén asociados, la potencialidad que tiene esta unión entre Neuquén y Río Negro. Aquí hay también una cuestión muy beneficiosa, que es las posibilidades de la economía en este momento, en esta coyuntura, todo lo que tenga que ver con lo producido por los hidrocarburos, el gas, el petróleo, es un beneficio para las dos provincias. Pero también es cierto que podemos reclamar legítimamente, los gobernadores pueden hacerlo, lo que le corresponde como ingresos coparticipables. Por eso es estos dos proyectos de ley que hemos presentado en el Senado. Reclamar lo que legítimamente nos corresponde, porque quienes habitan las provincias nos vienen a decir, a nosotros, le vienen a decir al gobierno provincial, ¿qué hacemos con lo que pasa en los hospitales? ¿Qué hacemos si falta algo en educación? ¿Qué hacemos con todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana? Y el gobierno nacional, en ese sentido, se ha desligado, ha dicho, yo no tengo nada que ver, es un problema de ustedes, ajusten ustedes, o sea, más que nada lo que te piden es eso, ajusten. ¿Qué quiere decir ajusten? Recortar. Recorten personal, recorten inversiones, recorten. Eso es lo que el gobierno está diciendo. Entonces me parece que eso para nosotros no es viable. Las dos provincias yo creo que tienen claramente establecido que la prioridad es el bienestar general de quienes habitan este lugar. Entonces, acá las provincias están bien administradas, no tienen déficit. O sea, acá hay una cuestión que es desventajosa si nos comparamos con la nación. Nosotros no tenemos, o sea, si hay deudas, como por ejemplo el Plan Castelo, son deudas que puntualmente se atienden y se pagan con recursos que las provincias mismas generan, ¿no? Afortunadamente el petróleo y el gas generan estas posibilidades, ¿no? De atender las obligaciones provinciales. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que decíamos al principio, el reparto de los ATN, no nos ha tocado nada. De ese reparto arbitrario de los ATN, a nosotros no nos ha tocado nada. Entonces, por eso estamos pidiendo que una parte de eso venga a las provincias de la Patagonia como corresponde. Bueno, ¿para Bolsón no llegó una parte? 10.000 millones de pesos, que sí, la verdad que eso hay que reconocerlo, pero en 1 billón, la verdad. ¿Y eso, sí, eso lo para qué entiendo. fue? ¿Por el tema del Por el fuego? tema de los Por el incendios. tema del fuego. Claro, sí. fue un Sí, tema lo que pasa es que puntual. también es interesante lo que se marcó al principio, que hay que decir que el uso de los ATN fue siempre absolutamente discrecional. En Anillaco lo saben y en Calafate también. Claro, No es algo de este gobierno, sino Claro. que es No, histórico. viene de antes, viene es de verdad. antes, viene de Es antes. verdad, pero bueno, por eso la propuesta. La propuesta es que se repartan Claro. como corresponde, según lo que indica la ley 23.548, la de automática. coparticipación nacional, que es del año 88, que se reparta así a las 24 jurisdicciones. Y de esa manera todos van a tener lo que les corresponde. Y verdaderamente esta situación tan antifederal, ¿no? Tan centralista, tan del centralismo del
siglo XIX, de convocar a una confrontación permanente entre provincias y gobierno central, tiene que cesar. Esa confrontación no nos lleva a buen puerto. Fernando, el gobernador Alberto Bretilnec dijo que acá se vienen unas elecciones en las que se va a debatir federalismo o interior versus centralismo Buenos Aires, ¿no? Y sin irnos al siglo XIX, hablar de la batalla de lo que está sucediendo ahora. Rolo Figueroa más o menos dijo lo mismo que Alberto en este sentido, en estas elecciones que se vienen. En términos económicos, ¿cómo es esta situación entre el centralismo y el federalismo? En términos económicos, ¿cómo es la situación? Porque se habla de Neuquén como la provincia o una de las provincias más perjudicadas del país en materia de lo que aporta al Estado Nacional y de lo que recibe, y Río Negro también está entre las 10, 15 provincias más perjudicadas del país. ¿Cómo es en términos económicos esta batalla de centralismo-federalismo? Les voy a dar 2 ejemplos concretos. La provincia de Neuquén, por cada 100 pesos que aportan impuestos nacionales, recibe 51. La provincia de Río Negro, por cada 100, recibe 68. Entonces, indudablemente, contra Formosa, que cada 100 recibe 800, Chaco, que cada 100 recibe 750. Es decir, indudablemente que hay una profunda discriminación con aquellas provincias que aportan mucho en términos impositivos, pero también productivos. Neuquén Creo aporta que con Chubut pasa lo mismo. igual. También. Neuquén aporta el 4% del PBI nacional y recibe el 1.72. Río Negro aporta el 3.8 y recibe el 2.3. Entonces, se ha producido a través de distintos años y décadas, recién lo decía bien la senadora, la ley de coparticipaciones del año 1988, y realmente ha quedado, digamos, antigua, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que la reforma constitucional del 94 exigía una nueva ley de coparticipación. Eso nunca ocurrió. Entonces, esa distribución, que aún siendo antigua y que no se adecúa a la situación actual de las jurisdicciones, bueno, pero es mucho mejor distribuirlo por coparticipación. Por eso los gobernadores dicen, pongamos estos fondos en los indicadores de coparticipación, porque si no, no vienen directamente. Directamente no Entonces, vienen, claro. ante nada, es preferible esto. Ahora, el aporte que hacen Neuquén, Río Negro y la Patagonia en general, sobre todo en cuestiones energéticas para nuestro país, la verdad es que no se corresponde con lo que reciben del Estado Nacional. Entonces, acá se produce que el Estado Nacional o el Estado Central contra los estados subnacionales, realmente no estamos siendo beneficiados para nada. Claro, hay un principio solidario ahí también, ¿no? Porque hay provincias que no producen nada. No, está claro que hay un provincia, exactamente porque el concepto de la coparticipación es efectivamente profundamente solidario, porque si no habría provincias ricas y provincias pobres. Ahora, tampoco puede ocurrir es que Neuquén y Río Negro aporten una gran parte del Producto Bruto de la Argentina y no sea retribuido, ya no digo en fondos de dinero, digo, no viene una obra. No viene nada. Acá si Neuquén y Río Negro no hacen obra pública, digo las provincias y los municipios, el Estado Nacional no lo hace. Entonces, imagínense provincias como las nuestras que no tienen o no tendrían recursos para llevar adelante el mantenimiento de caminos, de rutas, construir asfalto y demás, si el Estado Nacional está ausente. Bueno, pero digo, 1988 era una realidad totalmente distinta a la actual de dos provincias incipientes, pujantes, que con poca población, a la realidad que tienen actualmente, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor tendría que verse una forma de hacer una reforma o de plantear un cambio rotundo de esto, que a lo mejor habría que golpear fuerte el tablero, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? De eso se trata. Miren, fíjense, Vaca Muerta, para poner un solo ejemplo de lo que implica los hidrocarburos en nuestras provincias, solo Vaca Muerta, en el término de 5 a 10 años, va a producir 30.000 millones de dólares. Eso es una pampa húmeda argentina. Claro. Entonces, la verdad es que nuestra región se va a convertir en un centro muy importante para el desarrollo de nuestro país. Entonces, la verdad que la situación actual es bastante compleja para la y lo que decía Gra, que me parece muy interesante, porque digo, si no, se transforma en un duelo entre provincias. Nos peleamos, los del Chaco no producen, no les mandemos nada. No, claro, pero somos todos ciudadanos argentinos. Claro, ese es el tema. Pero ¿no? yo creo que... Ay, perdón. No, solamente cierro esto, mirá. Que fíjense que lo que intenta instalar el gobierno nacional también respecto a la cuestión impositiva, lo habrán escuchado, que era lo del IVA provincial. Claro. Que dijo, yo me quedo con una partecita después que las provincias compitan. También tienen ese pensamiento,
Claro. Digo, que las provincias compitan y que, bueno, que cada uno establezca su Arreglate. cuestión impositiva y que se arreglen con los fondos propios. Perdón. No, Sí, no, senadora. está bien. Es muy interesante, usted como senadora defendiendo una provincia, me imagino que debe hablar con sus colegas senadores de estas provincias que hoy están en el ojo, ¿no? De por lo menos de esta visión de la economía y la distribución de la coparticipación, provincias históricamente pobres, que lamentablemente siguen siendo pobres, como el Chaco, como Santiago del Estero, que reciben mucha más coparticipación de la que generan en porcentaje del PBI nacional, ¿no? Sí, pero digamos, entre los gobernadores ha ocurrido algo histórico, que es esta posibilidad que han tenido recientemente de encontrarse para generar estos dos proyectos de ley que hemos tratado el 10 de julio. La verdad que eso hay que valorarlo, porque ahí no han tenido diferencias, ni han hecho ninguna cuestión de que hay algunas provincias que reciben más y otras menos, sino que han hecho un frente común para decir, las provincias necesitamos que se considere que la vida cotidiana se desarrolla en estos territorios y que debemos atender a la población desde estos territorios. Eso antes no había sido necesario, porque los gobiernos nacionales miraban también, visitaban las provincias, generaban la posibilidad de que haya obras. Mal o bien, eso ocurría. Hoy en día eso no ocurre. Lo que nos dicen tampoco son argumentos sólidos como para decir por qué no ocurre que haya obra pública. Es decir, nos dicen, no, vamos a disolver vialidad porque aquí se produjo un eje de la corrupción. Bueno, perfecto. A mí me parece que eso hay que investigarlo, hay que hacer que la justicia haga lo que tiene que hacer, pero no es que hay que disolver y dejar sin obras al conjunto del país. Claro. Entonces, me parece que esta situación, que es bastante extrema, ha producido que los gobernadores y la ciudad de Buenos Aires, los jefes de estas 24 jurisdicciones, se reúnan y piensen en posibilidades diferentes de distribuir los recursos y se lo digan al Estado Nacional. Por eso yo te aludía a lo del siglo XIX, porque esta confrontación viene de ahí. Y en historia eso es cercano, siglo XIX no es lejos, es ahí nomás. No es tan lejos, unitario No es federal, tan no es lejos, tan lejos, no es tan lejos. Y verdaderamente esa confrontación a nosotros nos trajo guerras, o sea, verdaderos enfrentamientos armados, quiero decir. Batallas civiles. Exacto. Hoy en día eso se está analizando en la mesa conjunta de los 24 jefes de las 24 jurisdicciones que constituyen el país. Y eso creo que es interesante tenerlo en cuenta y es un avance, y me parece que el gobierno nacional tomará nota de esto. Que creo que tomaron nota, me parece que Touché les tocó. Surgió en las redes sociales, en forma cómica, graciosa o no, un movimiento cuando se hicieron las Provincias Unidas del Sur, en aquella reunión tan importante de los gobernadores, que decía, bueno, que se independice la Patagonia, Fernando. ¿Se puede hacer una cosa así? No. Separatista. No, porque tenemos una constitución que respetar, ¿no? Y que establece un Pero ¿cómo sería la economía de la república Patagonia? federal. ¿Sería buena? Sí, bueno, indudablemente que tenemos ventajas comparativas respecto de otras regiones. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Buenos Aires tiene lo suyo, la Pampa Húmeda tiene lo suyo, el norte argentino tiene lo suyo, digamos. Yo coincido con Mónica. Esto es una república, hay que recomponer donde vive cada una de las personas y tenemos que tener un Estado presente, tanto nacional como cada una de las provincias y los municipios, que son la trinchera donde va el ciudadano por primera vez a hacer algún reclamo. Fernando, muchísimas gracias por gracias aceptar la a invitación de ustedes. Tenemos Todo. Muy Muy amables. amables. Senadora, muchísimas gracias. por Gracias venir, a por poder ustedes, hablar. un gusto para mí. Chicos, bueno, de todo. Sí, Quedaron pasó muchas volando. preguntas seguramente Sí. por hacer, pero muy interesante el programa de hoy. Gracias a ustedes también por la participación. Gracias a vos. Gracias, Pablo. Y nosotros nos vamos, llegamos al final de Tenemos Todo. Ojalá que haya sido muy útil para todos ustedes, los que están mirando este programa junto con toda la familia por Canal 10 acá, la televisión Río Negrina. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.